opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Son las 9 de la mañana, 32 minutos, señoras y señores, bienvenidos. Comienza Voces del Eje, habla la región a través de los 1540 de la AM y también a través del fanpage del periódico La Patria. Es un verdadero gusto saludarles en esta mañana del lunes 14 de julio del año 2025. Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quien les habla, Rubén Darío Gaona. Les invitamos para que ustedes y nosotros a partir de este momento hagamos análisis de varias situaciones que se presentan en nuestro país relacionadas, como por ejemplo, nos levantamos con el paro arrocero en Colombia, las afectaciones que tendría esto en la movilidad y también en la economía de nuestro país, por supuesto algunas declaraciones que ha dado el jefe de Estado durante el fin de semana, entre otros aspectos. Sean todos bienvenidos. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. A las 9 de la mañana, 33 minutos, para hablar sobre estos temas, saludamos al exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo. Doctor José Manuel, buenos días, gracias por acompañarnos. Don Rubén, un saludo muy especial a usted, a todos los integrantes de su programa Voces del Eje y a todos los que nos están viendo en el eje cafetero y en el país. Grato estar con ustedes. Claro que sí, señor. Y vamos a comenzar hablando sobre la situación que encontramos hoy en los periódicos, en la radio, en los demás medios de comunicación, el paro arrocero. ¿Qué afectaciones puede traer a la economía de nuestro país esta situación que están viviendo estos productores? Pues muy delicado, porque en el fondo este es un tema que se suele presentar en Colombia con alguna frecuencia y un poco influyen factores climatológicos, entre otros. Esto se genera como resultado, Rubén, de una sobreoferta de producción de arroz y esa sobreoferta de producción de arroz hace que los precios del arroz se caigan. Cuando eso sucede, evidentemente hay una afectación a los arroceros. ¿Cómo se evita esto en particular? Se evita con una figura que ha existido en el pasado que se llama el incentivo por almacenamiento. Y es darle un incentivo a los productores arroceros para tratar de almacenar la sobreoferta, tenerla lista para cuando se da todo lo contrario, que es mucha demanda, poca oferta. Repito, por factores de clima, en donde lo que sucede es que los precios suben. Por lo tanto se afecta a los consumidores. Entonces, desafortunadamente el gobierno Petro tomó la decisión de eliminar, de no financiar el incentivo al almacenamiento. Eso se dio más o menos por allá en 2023 y cuando eso sucede, pues desbarata completamente el modelo de oferta y de demanda. Hoy en día ya lo que estamos abocados es una situación muy complicada porque un paro de esta naturaleza pues afecta el acceso a bienes, afecta los costos de los productos, afecta los canales de distribución, ya es un tema muy complicado de administrar. ¿Qué influencia tienen los TLC, los tratados de libre comercio, con la situación de los arroceros? Esa es una realidad que ha existido de tiempo atrás y es que la importación de arroz es una importación que se da de los Estados Unidos y de algunos otros países de la región andina, particularmente de Perú, por ejemplo, o de Ecuador. Entonces, nosotros tenemos unos mercados abiertos con Perú y Ecuador en el marco de la comunidad de la CAN y nosotros tenemos el mercado abierto con los Estados Unidos. Entonces, en circunstancias en donde pues tenemos oferta proveniente de esos países, pues evidentemente existe un mercado adicional o una competencia adicional a la producción nacional. Hay que ver cuáles son los precios de esos productos importados respecto del producto local. En este caso particular, pues estamos frente a una producción local cuyo precio es muy, muy bajo, pues habría que ver si realmente lo externo es competitivo. Aquí lo que hay es una sobreoferta y es el resultado, repito, de la decisión de haber eliminado el incentivo al almacenamiento. ¿Qué propósitos o qué aspectos tuvo en cuenta el gobierno nacional para no tener en cuenta ese incentivo al almacenamiento? Desconozco si fue una realidad fiscal, si no hubo interés, si no hubo
el apoyo a los productores. Yo desconozco esas razones, pero me parece pues que es la materialización, digamos, es crónica de una muerte anunciada. ¿Qué aspectos usted destaca en este momento que le ha dado el gobierno nacional al manejo fiscal en diferentes aspectos? Bueno, el manejo fiscal hoy es un desastre en el país, la verdad, no se podría calificar de otra manera. Lo que estamos viendo es la materialización de, llamémoslo, varias características. La primera de ellas es ingresos que se cumplen muy poco o no se cumplen, entre otras porque se exageraron en las estimaciones de ingresos tributarios, crecimientos que ha sido muy bajo en la economía y por lo tanto el recaudo tributario es bajo. Simultáneamente exceso de gasto, porque los gastos de funcionamiento entre el 2023 y el 2025 están creciendo al 20% anual, 20% anual gastos de burocracia. Imagínese usted qué empresa en Colombia está creciendo sus gastos de burocracia al 20% con tan poco crecimiento económico. Y en simultánea, pues un escenario de incertidumbre, de afectación al sector productivo que eleva los costos del financiamiento público. Y lo que sucedió pues recientemente ha sido pues la tapa de la olla, que es eliminar y suspender la aplicación de la regla fiscal sin ningún sustento, porque no existe ningún sustento para ese propósito. Y al hacer eso, pues a donde vamos es al peor nivel de deuda pública y de déficit fiscal en la historia de Colombia. O sea, vamos a cerrar el 2025 y 2026 peor que en la pandemia en deuda y en déficit fiscal. Eso es inaceptable. Con medidas desesperadas, como por ejemplo haber aumentado la retención en la fuente de los impuestos del 26 en el 2025. O sea que en este momento el microempresario, el pequeño empresario, está pagando 2 a 3 veces más retención en la fuente de impuestos del 26 por una decisión de gobierno. Eso en el fondo, en mi opinión, es jinetearle recursos al 2026 para gastárselos en 2025 y llegará el momento en donde en 2026 llegue el siguiente gobierno y no tenga con qué pagar las cuentas. El escenario es un escenario muy adverso, ya lo vieron las calificadoras de riesgo, por eso bajaron la calificación de Colombia, por eso el costo de endeudarse está siendo 50% más costoso y el resultado es lo que estamos viendo en la proyección de presupuesto del 2026, presupuesto en donde la inversión está cayendo. La inversión pública, social, productiva está cayendo. Y mientras tanto, los pagos de intereses, porque hay más deuda, hay más déficit y sale más costoso endeudarse en el exterior, pues están creciendo. Eso no tiene ninguna presentación, la verdad. Usted ha dicho una palabra clave, doctor José Manuel, y es deuda, y eso hace parte del sostenimiento del Estado, que no es solamente este gobierno, sino de anteriores, que si en su momento tampoco se hubieran tomado decisiones, pues no se hubiesen podido llevar a cabo algunos proyectos en nuestro país. Lo que pasa es que después del impacto de la pandemia, donde se aumentó la deuda, hubo 3 años seguidos en donde se disminuyó la deuda pública. 3 años seguidos en donde se disminuyó el déficit fiscal, casi llegando a superávit fiscal primario en 2023. Y yo debo decir que el primer año del presidente Petro hubo una conciencia en esa dirección. Pero entre 2023 y 2025, pues apareció la fiesta. Y la fiesta fue gastar y gastar y gastar y endeudarse más. Entonces, después de 3 años seguidos de disminución de deuda, 3 años seguidos de disminución de déficit, dejando el nivel de deuda por debajo del límite inferior de la regla fiscal y logrando casi superávit fiscal primario en 2023, del 23 al 25, la fiesta es gastar más, más déficit y más deuda y llevarlo al peor nivel en la historia de Colombia, peor que lo que teníamos en la pandemia. Eso es inaceptable. De acuerdo a esta explicación, doctor José Manuel, ¿qué consecuencias puede haber en nuestro país a corto y mediano plazo? La consecuencia que estamos viendo, ya la estamos viendo. Entonces, la primera consecuencia es salir al exterior a conseguir deuda pública. Es más costoso. ¿Cuánto más costoso? 50% más costoso. La segunda consecuencia, volatilidad de la tasa de cambio. Ya lo estamos viendo. La tercera consecuencia, que el Banco de la República tiene menos espacio para bajar las tasas de interés y afecta la recuperación de la economía. Pero no porque el banco no quiera, sino porque el gobierno no quiere, gastando más y feriando el gasto público. La consecuencia es que esto genera incertidumbre en la inversión extranjera. Lo estamos viendo, la inversión extranjera no está aumentando. Genera incertidumbre en la inversión privada. Lo estamos viendo, el crecimiento de la economía no está soportado en inversión privada. Y todo esto, pues lo que genera es que van a heredar un país que en lo fiscal
en déficit fiscal y en deuda pública, pues nos va a llevar a una explosión incontrolada en el presupuesto de la nación de pago de intereses de deuda pública. A propósito del Banco de la República, el presidente Petro se refirió hace poco, hablando sobre el tema de las tasas de interés, que no las ha disminuido. ¿Cuáles son esos aspectos, esos factores que tiene la junta directiva del emisor, pues para no acceder a este requerimiento del presidente? Primero, el presidente tiene que saber que el Banco de la República es autónomo y que él no tiene por qué decirle nada al Banco de la República. El Banco de la República está en su autonomía de tomar las decisiones que considere por encima del presidente de la República. Para eso existe la autonomía. Lo segundo es que el presidente de la República tiene que ser consciente de que para bajar la tasa de interés no puede haber presiones inflacionarias y que la suspensión de la regla fiscal y el desborde, el desmadre en déficit fiscal y deuda pública es una presión fiscal que puede generar inflación. Entonces el banco está siendo prudente y ser prudente es o no bajar la tasa de interés o bajarla en una menor proporción. ¿Por qué? Porque el riesgo es que se pierda credibilidad en el manejo de la política monetaria. Es controlar el derroche del gobierno nacional. Dicho de otra manera, el Banco de la República está siendo como el adulto mayor del presidente de la República, tratando de controlar su derroche en materia de gasto público. El Banco de la República también jugará un papel bastante importante dentro de la reforma pensional. ¿Estará preparado para administrar los recursos de lo que tiene que ver con las pensiones de los colombianos? Por lo que sabemos y por lo que ha dicho el Banco de la República, pues es que ni siquiera se ha expedido el decreto correspondiente. Entonces, mientras que no se expidan los decretos de la implementación de esa reforma pensional, el banco no puede entrar a administrar ese fondo de ahorro. Entonces, lo que ha pedido el banco es más tiempo para que se implemente o para que entre en ejecución la nueva reforma pensional, pero el gobierno tiene que moverse más. Es que esto estaba prometido más o menos para abril o mayo, y ya han pasado varios meses y no hay decretos. La desidia en este momento es impresionante, sobre todo en términos de esta reforma pensional, pues que el mismo gobierno quiso implementar, pero si no se expiden los decretos, ¿cómo quiere que el Banco de la República actúe? A propósito de este tema, ¿qué le parece esta reforma que ha liderado el presidente Gustavo Petro? La reforma pensional, todos sabemos que se necesita una reforma pensional, se necesitaba una reforma pensional. Pero la síntesis de esta reforma pensional es que esta reforma pensional va a necesitar de otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar. Dicho de otra manera, es una reforma pensional que realmente no apunta a lo sustantivo en materia pensional. ¿Por qué digo eso? En lo sustantivo, la reforma pensional debía solucionar esa competencia malsana entre el régimen de prima media, llámese Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, llámense las AFPs. Ha intentado hacer eso, pero ¿a costa de qué? A costa de entregarle, por la definición del umbral, prácticamente todo el ahorro público, el ahorro privado, al régimen de prima media, o sea, Colpensiones, una entidad que no está preparada para administrar ese ahorro público. Habiendo dicho eso, me parece que es preocupante que se le entregue entonces buena parte de las pensiones buena parte no, la mayoría, casi el 80-90% de las pensiones a Colpensiones. ¿Por qué razón? Porque Colpensiones es un modelo de prima media en donde los ahorros nunca serán suficientes en las condiciones actuales para los pagos que tiene que realizar esta entidad. Por ende, esta reforma pensional le va a costar al país en los próximos 15 años, por año, 54 billones de pesos adicionales. Casi 4 reformas tributarias. 4 reformas tributarias. Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar eso? Y la conclusión es que los únicos que van a pagar esta reforma pensional son los jóvenes. Desafortunadamente, los jóvenes serán los Paganini de la reforma pensional. ¿Cómo? No pensionándose, a menos que el Estado ponga el dinero. Yo creo que desafortunadamente esta reforma ha debido hacer lo que tenía que hacer: cambiar la edad de pensión, cambiar los aportes o cambiar el ingreso a base de liquidación. Y no lo hizo. Se viene una nueva legislatura a partir del próximo 20 de julio y se habla también de una reforma tributaria. ¿El país y el ambiente están dados para que se dé? Es un pajarito en el aire. No va a existir reforma tributaria, mucho menos al cierre de este gobierno, muchísimo menos cuando el gobierno pues ya no tiene restricción alguna ni para endeudarse ni para tener déficit fiscal el que quiera, justamente por haber suspendido la regla fiscal. Y ahora nos dicen que nos van a aplicar otra reforma tributaria. Por Dios,
que falta de todo, o sea, es una vergüenza. Por un lado, aumentan la deuda desproporcionadamente. Por otro lado, el déficit fiscal ya no tiene límite. Entre 2025 y 2026 van a tener espacio de más de 240 billones de pesos. Y nos dicen que viene otra reforma tributaria. Es que eso no lo entiende nadie. Eso no tiene ninguna lógica, ni pies ni cabeza. Reforma tributaria no va a existir. Doctor José Manuel, estamos observando una de las mayores polarizaciones políticas en la historia de nuestro país. ¿Qué repercusiones trae estas peleas en materia económica? Pues es muy triste que nos estén gobernando con odio y con resentimiento, porque eso incita a la violencia. Lo vimos en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay. El odio y el resentimiento no es el camino. La polarización lo que hace es que nos divide como colombianos. Y el éxito de Colombia ha sido cuando nosotros hemos enfrentado nuestras dificultades trabajando en equipo, entre la gran mayoría. Prueba de lo cual fue el momento de la violencia y del terrorismo, cuando fuimos de los países que más crecían en América Latina a pesar de esa violencia y a pesar de ese terrorismo. ¿Por qué sucedió eso? Porque trabajábamos en equipo. En medio de la pandemia, cuando fuimos, según The Economist, la economía que mejor salió del impacto económico de ella. ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo, porque construimos consensos. Me parece que la polarización se convierte más en una estrategia política. Y entonces intentar dividirnos por la vía del resentimiento y del odio de clases, lo único que genera es un rédito político y los colombianos no nos debemos dejar llevar allá porque los colombianos somos gente bondadosa al final. No quiere pelear con su vecino, con su amigo, con el que tiene al lado. Esa no, Eso no caracteriza a los colombianos, mucho menos a los colombianos, imagínense usted el eje cafetero, que han logrado sortear con éxito momentos difíciles, como el terremoto del eje, y a pesar de eso, lo hicimos trabajando en equipo. Si hacemos un símil rápidamente con la situación que se está viendo actualmente en materia política, algunos expertos hablan que una situación así no se veía desde el gobierno de Ernesto Samper Pizano, que la única diferencia que había en ese momento era que los empresarios de ese entonces apoyaban el gobierno y hay una desconexión del actual gobierno con el empresariado. Pues fíjese usted que entre el 94 y el 98 vivimos cosas muy parecidas. Derroche en gasto, aumento de deuda, desertificación con los Estados Unidos, más violencia, más inseguridad, problemas de energía, eh, desmadre fiscal. Y tristemente, ¿en qué terminamos? En que tuvo que llegar un adulto responsable después a intentar darle solución a tanto problema en Colombia. Y eso llevó incluso a una recesión en el 99 y a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Qué tristeza que estemos repitiendo lo mismo entre el 2022 y el 2026. ¿A dónde nos quieren llevar? Ojalá pues el siguiente gobierno logre actuar lo más rápidamente posible para corregir como adulto mayor el desorden en que se ha llevado a Colombia entre 2022 y 2026. Bueno, doctor José Manuel, ¿usted qué ha pensado? ¿Presidencia, Senado, se mantiene el mundo académico? Yo soy un académico. Dicen que hay tres deportes en Colombia. El uno es el fútbol, el otro es el ciclismo y el otro es buscar candidatos presidenciales. Normalmente, hombre, yo lo que creo es que Colombia lo que necesita es un proyecto colectivo y con mi ejercicio de liderazgo de opinión puedo contribuir a ese proyecto colectivo. Y tenemos que recoger las mentes más lúcidas de Colombia, de todo el país, para proponer alternativas y preparar las alternativas de aquí al 2026 y tenerlas listas, porque las primeras semanas del siguiente gobierno, si logramos hacer una transición del cambio al caos actual, a un verdadero proceso de cambio, pues me parece que deberíamos preparar todo ese escenario y ese andamiaje para lo que viene a continuación. Colombia necesita y se merece algo distinto. Y en ese orden de ideas, pues mi tarea es desde la academia contribuir a que sobre todo se respeten las instituciones, a que se recupere el valor del sector empresarial, a que tengamos de nuevo en consideración el mérito de los jóvenes, de la gente talentosa de Colombia, de los que hacen la tarea, de los que hacen el esfuerzo, a que hagamos también un, un camino para reconstruir las libertades en Colombia, la libertad de empresa, la libertad de empleo, la libertad de expresión, las libertades religiosas, todas las libertades que se han perdido. Y creo que hay que hacer un esfuerzo también
por un país que tiene muchas oportunidades en agroindustria con tecnología, en los servicios basados en conocimiento, en el turismo sostenible, en las energías renovables no convencionales, en las industrias 4.0. Este es un país con un enorme potencial. Lo único que tenemos que hacer es liberarlo, facilitarle la vida al ciudadano y al empresario que está agobiado con los trámites, con las trabas, con la estructura tributaria y sobre todo que los colombianos se enemigo de los colombianos y mucho menos enemigo del microempresario, del pequeño industrial, del pequeño confeccionista, del que está haciendo su tarea desde la casa. Esos son los empresarios y los méritos que vale la pena reconocer. Doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público, gracias por estar con nosotros a esta hora en Voces del Eje. Muchas gracias, Rubén, y grato de nuevo estar aquí con ustedes. 9:52 minutos, una pausa y ya regresamos. Voces del Eje. Habla la región. En La Niña Gourmet, el sabor es protagonista. Deleítate con las mejores ensaladas de frutas, una gran variedad de platos ligeros y los 40 sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Visítanos en la carrera 24A, número 6156 esquina. Te esperamos en La Niña Gourmet. Mira bien. Vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Descubre el sabor que enamora en la heladería Encanto San Jorge. Disfruta las más frescas ensaladas de frutas y los 40 deliciosos sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Te esperamos en la carrera 22, número 48C15, Barrio San Jorge. Heladería Encanto San Jorge, un gusto que encanta. Mira bien. Vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. Las 9 de la mañana, 54 minutos. Don Juan Harvey Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha comenzado el torneo profesional de fútbol colombiano y usted ya nos trae resultados, estadísticas y todo lo demás. ¿Cómo está, don Juan? Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Mi estimado Rubén Darío. Saludo cordial para usted y la gente que está sintonizada con Voces del Eje Habla de la Región. Como usted lo dice, pues noticias del fin de semana. Les hablaremos un poquitico porque la gente ya vio el partido, pero pues una pequeña opinión del partido del Once Caldas Nacional el día viernes. El título para el Chelsea en el Campeonato Mundial de Clubes, un contundente 3-0 sobre el PSG, el actual campeón de la Champions League, y terminó, como se dice, raboneado, bastante caliente don Luis Enrique, el técnico del equipo parisino, e inclusive pues casi que agrediendo a un jugador, a Joao Pedro, un jugador del equipo del Chelsea. Vamos a ver qué tipo de sanción se le puede venir a este técnico. Pero terminaron muy ofendidos porque pues ellos estaban convencidos de que venían ganándole a todo el mundo y que Chelsea también seguramente iba a caer rendido a los pies del PSG. No fue así, y una gran actuación de todo el equipo inglés, que repetimos es un fútbol altamente competitivo, el de los clubes. 2 goles de Palmer, 1 de Joao Pedro precisamente para un 3-0 contundente en la primera parte. Eso le bastó al equipo del Chelsea. Un 3-0 en los primeros 45 minutos, y lo del segundo tiempo fue control, digamos que hasta por respeto al rival, porque si Chelsea sigue acelerando, lo que hubiera podido pasar pues obviamente sería muy grave para el equipo del PSG. De manera que un nuevo título internacional para el fútbol inglés, esta vez en el Mundial de Clubes. Por el lado de la Copa Sudamericana juegan los 3 equipos colombianos que hacen parte de este torneo. Nacional jugará mucho más adelante en los octavos de la Copa Libertadores. La programación es la siguiente: mañana martes 15 de julio a las 7:30 de la noche, América jugará en condición de visitante ante Bahía de Brasil.
El miércoles a las 7:30 también, San Antonio Bulo Bulo en Cochabamba ante Once Caldas. Ojalá mejore el equipo en relación con lo del partido del viernes, porque en realidad fue desastrosa la presentación. Y el jueves a las 7:30 de la noche, Bucaramanga recibirá al Atlético Mineiro. Reiteramos, este es el repechaje de la Copa Sudamericana. En este orden de ideas, el equipo Once Caldas ya va rumbo a territorio boliviano. Esperemos que el técnico, pues con los jugadores que lleva, logre organizar un buen equipo para enfrentar este compromiso, porque pues para ir haciendo de una vez conexión con lo que pasó el viernes fue desastroso. Un equipo con absolutamente liviano, con muy poco para mostrar, al menos en esta primera fecha, que Nacional, como lo decía el técnico Gandolfi al final, debió ganar por un marcador mucho más abultado. Pero digamos que en cierta manera Nacional también le sacó un poquito el pie del acelerador al partido, porque Once Caldas no tenía ninguna respuesta en el terreno de juego, no mostró nada. De los nuevos, Luis Sánchez mostró algunos chispazos, pero obviamente uno tendría que esperar un poquitico más con este jugador. Lo de Navarro, sí, para olvidar. Mientras Juan David Cuesta esté en buena condición, no tiene nada que hacer Navarro frente a este muchacho, que muy lamentable la presentación. Y pues con la actuación de algunos sub-20 por esa nueva norma del equipo del fútbol colombiano, de manera que de eso les hablaremos más adelante. De todos modos tendrá que mejorar muchísimo el equipo para poder obviamente aspirar a mejores cosas. Y Andrés Ibargüen es la posible contratación del equipo Once Caldas. Este sí podría considerarse refuerzo porque ha sido campeón, muchos títulos a nivel nacional e internacional con muchos equipos, fue campeón de la Libertadores con Nacional en el 2017, de manera que esperemos que se concrete esta negociación. Muy bien, don Juan, muchas gracias. Llegamos al final de Voces del Eje. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. La cita mañana 9:30 de la mañana. ¡Feliz día! Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de la Patria Radio, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540 AM, www.radiocondor.org y www.lapatria.com.